Bien, en nuestro 13º encuentro hablábamos acerca de la novedad de Jesús, de Cristo. Nos preguntábamos qué era lo que reprochaban a Jesús esos fariseos, que profetizaba y para quién lo hacía. ¿Y qué significa remendar un vestido viejo o llenar un odre viejo con vino nuevo? ¿Y cuál es el mensaje que nos da hoy Jesús con su palabra? Habíamos dicho que a los fariseos les molestaba mucho la vida social que hacía Jesús, manteniendo contacto con un montón de gente, ya sea en banquetes, fiestas. En los evangelios vemos al menos 5 o 6 formas de hacerlo, de esta vinculación, tanto sea en las palabras o cuando nos encontramos con el mismo Jesús participando en alguna de estos eventos, en la casa de David, en la de Simón el fariseo, en la de Marta y María, en las bodas de Caná, son pruebas de estas reuniones que tenía Jesús. A los fariseos, a quienes le caía mal todo lo que hacía este hombre, no les pareció mejor idea que hacerle un tiro por elevación, criticando a los discípulos, lo que equivale a criticar al mentor, al jefe de esa banda. Y lo hacen comparándolos con otras escuelas populares, con la de Juan, con la de los mismos fariseos, especialmente cuanto los otros maestros hacían ayunar frecuentemente a los discípulos y también los hacían rezar con mucha asiduidad, lo que para ellos, como envidiosos que eran, codiciarían de toda el alma, pero nunca se animarían a realizar, es estas reuniones que tenían con otros hombres. Y esto lo demostrarán en forma explícita el día en que se cuidan de pisar los escalones de Pilato para no quedar impuros, al mismo tiempo que acuden a su umbral para asesinar a Cristo. Jesús responde en parte y en parte también desvía el centro de la argumentación. No habla ni bien ni mal del ayuno ni de la penitencia, ni baja a hacer una crítica del ayuno que hacían estos fariseos, que están tan lejos de la cuarentena que había hecho el mismo Jesús 40 días antes de empezar su predicación, porque estos ayunaban de día y cortando la mortificación a la noche. Eran religiosos que se esforzaban por vender una imagen de santos, para lo que necesitaban ser precedidos porque ellos eran puros y separados, y más valen que ayunaran y rezaran, y sobre todo que los demás se dieran cuenta de todas estas cosas, para lo cual hacían siempre algo para llamar la atención. Los que seguían a Juan, por su parte, entraban en el mismo clima que Juan creaba en su entorno, el cual era un ambiente penitencial, podríamos decir con una cierta oscuridad o sombrío, un tanto apocalíptico, puesto que el mensaje principal que estaba dando Juan era: conviértanse, el hacha está cerca de la raíz, en cualquier momento va a venir el leñador y va a talar el árbol. Es decir, que era lógico que los discípulos de Juan ayunaran, porque él practicaba justamente esta contención material como parte de la purificación. Jesús, como hemos dicho, no se entrampa en la discusión entre el ayuno y la penitencia, tema que forma parte de la predicación y de la práctica que él lleva a cabo. Como leemos en Marcos,
precisamente invitando a la conversión a la penitencia, so pena de condenarse, Jesús va directamente a lo central del problema. Los seguidores de Juan hacen penitencia para pedirle a Dios que mande un Salvador. Y los discípulos de los fariseos harían muy bien en ponerse a ayunar y a rezar pidiendo la misma cosa si es que estiman en algo sus propias almas. Mientras que los discípulos de Jesús tienen que celebrar que el Mesías está entre ellos porque ha sido enviado y ellos se lo han encontrado en forma gratuita. Aprovecha el Señor esta diferente actitud notada por los fariseos para repetirles el anuncio de su venida, comparándose con el novio de una boda. Él es el novio, es el esposo de Israel. Acaba de llegar y está en las plenas bodas, y no es tiempo de ayuno, sino de fiesta. Está bien que su venida, a la que había que prepararse dignamente, estuviese precedida de llantos y pedidos de misericordia. Y también será necesario que cuando el novio les sea arrebatado, se pongan a llorar nuevamente y a suplicar el retorno del mismo, pero ahora está con ellos, por lo tanto es un momento de alegría. Jesús va más allá todavía. Propone dos parábolas para explicar la resistencia en aceptar esta nueva norma y esta norma para nosotros tan cristiana. Y la sustancia de ambas parábolas es la misma. Los fariseos, hombres de la antigua ley, no podrán aceptar la enseñanza de Cristo a menos que cambien sustancialmente sus corazones, que se conviertan. Y si pretenden compaginar su doctrina con la estructura a la que están acostumbrados, que es antigua, está basada y anclada en el formalismo y en la exterioridad, es una empresa sumamente compleja y difícil. La primera parábola es la de los remiendos, que es un sinsentido romper un vestido nuevo para arreglar un vestido viejo, ya que cuando se arruina uno, en el viejo el remiendo nuevo termina por romperlo cuando empiece a encogerse nuevamente al primer lavado. Y la parábola queda trunca porque su conclusión es análoga a la siguiente parábola. Y San Lucas la da por completada al finalizar las dos. Pero es fácil de adivinar que lo viejo no va pegado a lo nuevo, sino que se siente tensionado el remiendo que se estrena al punto de romper lo que esté aplicándose. Los fariseos no podían encajar en la enseñanza y el ejemplo de Jesús, porque no entraba en su corazón, que estaba estrecho y fosilizado, y tratar de calzarlo en esa horma interior les resultaba muy difícil la aceptación este cambio. En este mismo sentido se entiende la segunda parábola que habla de odres y vinos. Si echamos un vino nuevo en un odre viejo, que es un pellejo, es algo que ya está ensanchado por la misma fermentación del vino, cuando le ponemos al vino nuevo que va a seguir fermentando, ese odre viejo va a reventar y se va a perder el odre y el vino. Por eso el vino nuevo hay que ponerlo en el odre nuevo y no al revés. La idea es la misma aplicada a la mente del hombre. No podemos poner ideas nuevas en una concepción mental vieja. Para eso tenemos que cambiar nuestra propia mentalidad y aceptar la idea nueva y dejar de lado la vieja mentalidad. Jesús dice
que tiene, es aceptable el vino añejo. Es conocido, es favorecido, pero el vino nuevo puede traer propiedades diferentes al viejo y puede ser superior. Por lo tanto, cuando uno lo prueba, tiene que tener la mente abierta para aceptar la diferencia. Es evidente que entre dos vinos de la misma calidad, el añejado va a ser mejor, pero no entre dos vinos de los cuales el añejo es más ordinario. Y esta es la diferencia que se percibe cuando hay que probar el vino viejo y el vino nuevo. Jesús aquí no compara tanto la ley antigua como la nueva, sino la interpretación que le daban los fariseos a la ley respecto a la novedad que trae Jesús del reino de los cielos. En el Sermón de la Montaña queda bien claro que la resistencia a la ley de Cristo no viene tanto de la ley antigua, la cual guarda una profunda continuidad, por así llamarlo, entre una y otra, sino con las leyes humanas que se le han ido implementando y acoplando a esta ley antigua. Y este gigantesco códice legislativo que ponen los fariseos con una multiplicidad de mandamientos que ni ellos mismos eran capaces de cumplir, hace que pierda vigencia, que pierda frescura esa ley que tanto nos llama al conocimiento de Dios. Jesús tampoco pretende decir que su novedad está cerrada a nadie, sino que ni siquiera a los fariseos, de entre los cuales se contará luego su más luminoso apóstol, Pablo, sino que declara incompatible la forma anquilosada que tiene estos fariseos, estos anclados en la antigua ley, para tratar de comprender la buena noticia. Ellos también pueden comprenderla y hacer la suya, pero por lo tanto tienen que vaciar los preconceptos que tienen para poder aceptar y transformarse en odres nuevos. Eso es lo que nos pide a nosotros, que no nos quedemos enquilosados en la atadura de un rito, sino que vayamos a la profundidad del mensaje de Dios. Bien, espero que esto les sirva también para la meditación de esta parte del Evangelio. Un abrazo.